Es de noche. Vas caminando por una calle vacía y de repente, a lo lejos escuchas un llanto. Un llanto que te hiela la sangre y que todos en México conocemos. Las leyendas no son solo cuentos para asustar a niños. Son historias que se transmiten de generación en generación, mezclando hechos reales con imaginación popular. Y en México tenemos algunas de las más escalofriantes del continente. Porque aquí no tenemos vampiros europeos ni hombres lobo. Tenemos lloronas que te persiguen, charros que te llevan al infierno y hasta planchadoras fantasmas que te planchan el susto. Hoy, en Por Pura Curiosidad, vamos a descubrir el origen real de las leyendas más famosas de México y las versiones que cada región le da a estos espíritus. Porque hay historias que te asustan y otras que se quedan contigo para siempre, por pura curiosidad y puro terror. Esto es Por Pura Curiosidad, con Oscar Lozano y Carlos Lemus. Por pura curiosidad. La Llorona es probablemente la leyenda más conocida de México, e incluso de toda Latinoamérica. Pero pocos saben que su origen se remonta a la época prehispánica. Según investigaciones del antropólogo Alfredo López Austín, la figura de la Llorona podría estar relacionada con Cihualcóatl, la diosa azteca de la fertilidad y protectora de las mujeres muertas en el parto. En el Códice Florentino se describe como esta diosa vagaba por la noche lamentándose. O sea que antes de la conquista ya teníamos una entidad divina llorando por los niños perdidos. Básicamente la Llorona tiene más de 500 años de carrera artística. Con la llegada de los españoles, la leyenda se transformó. La versión más popular cuenta que era una mujer indígena llamada María, que se enamoró de un conquistador español. Tuvieron hijos, pero él la abandonó por una mujer de su misma clase social. Cegada por el dolor y la traición, María llevó a sus hijos al río y en un acto de locura los ahogó. Pero al darse cuenta de lo que había hecho, el arrepentimiento fue peor que la traición. Desde entonces, según la leyenda, vaga por ríos, canales y calles, buscando a sus hijos eternamente, y su llanto es un presagio de desgracia. Y aquí viene lo curioso. Cada estado tiene su propia versión. Por ejemplo, en Veracruz, la Llorona aparece cerca del río Jamapa vestida de blanco. En Guanajuato, dicen que se le ve en las minas abandonadas. Y en Xochimilco, aseguran que aparece en las trajineras. Lo cual es muy inconveniente si solo querías pasear tranquilo. Incluso hay registros policiales. En 1950, en la Ciudad de México, varias personas reportaron escuchar llantos cerca de los canales de Xochimilco. La patrulla acudió, pero no encontraron a nadie. Bueno, y lo más escalofriante, decía mi abuela, que si escuchabas el llanto cerca, no pasa nada. Pero si lo escuchas lejos, es porque está justo detrás de ti. Spoiler, no está detrás de ti en este momento, creo. Si la Llorona te da miedo, espera a conocer al Charro Negro. Un jinete elegante vestido de negro de pies a cabeza que aparece en caminos solitarios. El origen del charro negro se remonta al México colonial del siglo XVIII. Según el historiador Miguel León Portilla, la figura del charro representaba estatus y poder en la época. Pero esta leyenda habla de un charro que hizo un pacto
con el diablo. Y no cualquier pacto, sino el clásico: te doy riqueza y poder a cambio de tu alma. El contrato corporativo más antiguo de México. La historia más conocida dice que el charro negro se aparece a personas que están en encrucijadas, tanto literales como metafóricas. Les ofrece resolver sus problemas: dinero, amor, venganza, pero a cambio de un precio muy, muy alto. Buenas noches, amigo. Veo que tienes problemas. ¿Qué tal si te ofrezco una solución? ¿Quién eres? Alguien que puede darte todo lo que deseas. Solo necesito una cosa a cambio: tu alma. Y la gente que acepta el trato dicen que nunca vuelve a ser la misma. O directamente nunca vuelve. La leyenda cambia de acuerdo al estado. En Jalisco cuentan que el charro negro se aparece en los caminos hacia Tequila. En San Luis Potosí aseguran que ronda la Huasteca. Y en Zacatecas hay testimonios de arrieros que lo vieron cerca de las minas. Y aquí lo interesante es que el charro negro no persigue a cualquiera, solo a quienes tienen ambición, codicia o deseos oscuros. Es como un headhunter del inframundo. Y hay un detalle clave: nunca debes aceptar nada de él, ni siquiera un cigarro, porque cualquier intercambio sella el trato. O sea que si ves a un charro guapísimo en medio de la carretera, ni te bajes del coche, ni aceptes su Instagram, ni nada. Es una red flag nivel sobrenatural. El nahual es una de las creencias más antiguas y complejas de México. No es exactamente una leyenda de terror, sino una tradición que mezcla chamanismo, magia y cosmovisión indígena. Según estudios antropológicos de la UNAM, el nahual es una persona con la capacidad de transformarse en un animal, ya sea jaguar, perro, águila o cualquier otra criatura. Esta habilidad era vista como un don espiritual, no una maldición. Entonces, ¿no es el hombre lobo mexicano? No exactamente. En la cultura prehispánica, los nahuales eran chamanes o brujos respetados. Protegían a sus comunidades, curaban enfermedades y mediaban con el mundo espiritual. Pero con la conquista, la iglesia los demonizó y ahí empezó la versión oscura. Ah, claro, porque cuando algo no lo entiendes, lo más fácil es decir que es brujería. Esta es la estrategia colonizadora clásica. En Oaxaca, por ejemplo, hay comunidades que aún creen en los nahuales. Dicen que cada persona tiene un animal espiritual gemelo. Y si ese animal muere, la persona también. En la zona Mije se cuentan historias de nahuales que protegen a los bosques. En Chiapas, un amigo juraba que un vecino era nahual. Decía que en las noches lo veían como perro y al día siguiente el señor amanecía con rasguños. Aunque también podría ser que simplemente tenía un gato agresivo. En Veracruz la historia se cuenta de forma diferente. La leyenda dice que los nahuales dejan su piel humana en casa y si alguien la encuentra y le echa sal, el nahual no puede regresar a su forma humana. Ah, o sea que si quieres vencer a un nahual, no necesitas balas de plata, solo sal de mesa. Es el exorcismo más barato de la historia. Lo fascinante es que el nahualismo sigue vivo en muchas comunidades indígenas. No como superstición, sino como parte de su identidad cultural. Y tal vez eso es lo más importante. No todo lo que no entendemos es malo. A veces solo es diferente. Y ahora viene una leyenda más reciente, pero igual de escalofriante: la planchada. La leyenda de la planchada se originó en la Ciudad de México, especialmente en el Hospital Juárez a mediados del siglo XX,
Cuenta la historia de una enfermera llamada Eulalia, que trabajaba en el turno nocturno. Eulalia estaba enamorada de un médico del hospital, pero él la rechazó cruelmente frente a todos los doctores. Humillada y destrozada, Eulalia cayó en una profunda depresión y murió poco después. Pero aquí viene lo perturbador. Desde su muerte, enfermeras y pacientes del turno nocturno reportan ver a una mujer vestida con uniforme blanco impecablemente planchado, que recorre los pasillos atendiendo a los enfermos. Eran las 3 de la mañana. Yo estaba solo en mi habitación cuando vi entrar a una enfermera. No te preocupes, solo vengo a revisar que estés bien. Al día siguiente yo le pregunté a las enfermeras y me dijeron que nadie había entrado a mi cuarto en toda la noche. Según testimonios recopilados por periodistas, la planchada no es una aparición maligna, sino protectora. Aparece en las noches para cuidar a los pacientes más graves. Es curioso, ¿no? Murió de desamor, pero decidió quedarse para cuidar a otros, como si el amor que no recibió lo transformara en amor hacia los desconocidos. En el Hospital General de México también hay reportes similares, e incluso en hospitales de Monterrey y Guadalajara, aunque cada lugar le da su propia versión. Lo que sí es un hecho, si alguna vez estás internado de noche y una enfermera con un uniforme impecable te atiende, no le preguntes su nombre, solo di gracias. México tiene tantas leyendas que podríamos hacer una serie completa. Aquí van algunas más. El silbón. En el norte del país, un espíritu que silba melodías inquietantes. Y si lo escuchas cerca, estás a salvo. Pero si lo escuchas lejos, está junto a ti. Un tipo primo de la Llorona. Y también está la mulata de Córdoba, una mujer acusada de brujería en Veracruz que escapó de prisión dibujando un barco en la pared y navegándose en él. Es el primer caso de un Uber interdimensional. El chaneque. Pequeños duendes traviesos del sureste que te hacen perder en el bosque si no los respetas. También está el caso de la lechuza, una bruja transformada en búho gigante que anuncia muertes con su chillido. Básicamente es el Twitter versión sobrenatural. Las leyendas no son solo para asustar, son formas de explicar lo inexplicable, de darle sentido al miedo, a la pérdida, al misterio. Y en México, nuestras leyendas hablan de nosotros, de nuestras creencias, de nuestra historia, de cómo hemos mezclado culturas durante siglos. Porque al final no importa si crees o no en la Llorona. Lo importante es que generaciones enteras crecimos con esas historias y eso nos conecta. Así que la próxima vez que escuches un llanto en la noche o veas un charro en el camino, recuerda que las leyendas nacen del miedo, pero se quedan por la curiosidad. Y nosotros las contamos por pura curiosidad. Por pura curiosidad es una producción de Crate, Soluciones con Objetivo, conducido por Óscar Lozano y Carlos Lemus. Síguenos en Spotify, Instagram y YouTube, porque hay historias que te dan miedo y otras que te dan curiosidad.